Ivo Sasek trabaja desde 1982 como profesor internacional de Biblia a tiempo completo y ha impartido alrededor de 2.000 conferencias didácticas en todo el mundo. Además, durante muchos años dirigió un centro de rehabilitación para drogadictos, enfermos mentales y alcohólicos. Con su equipo y en condiciones difíciles enseñó las leyes de una convivencia orgánica y orientada al conjunto. Desde el primer momento, Ivo Sasek enseñó que la humanidad es un organismo interconectado en que cada acción afecta a los demás miembros. Tras el periodo de rehabilitación, fundó el movimiento religioso OCG y compartió sus experiencias con un gran número de personas. Demostró que las leyes orgánicas enseñadas también se pueden aplicar de forma práctica en un contexto internacional con miles de personas. Junto con su familia, demostró en 9 oratorios cómo se puede vivir en armonía celestial a través de la relación con Dios y el respeto de estas leyes orgánicas. Sin embargo, con este mensaje era una espina clavada en ciertos círculos. Así, desde el principio, Sasek fue difamado, calumniado y atacado por los medios de comunicación. En más de 40 años de servicio, tuvo que soportar varios miles de ataques de diversos medios de comunicación y varios meses de ataques ininterrumpidos de piratas informáticos. Innumerables actores luchan hoy en día con tenacidad por desacreditarlo a él y su mensaje, pero él no se dejó intimidar y fundó, entre otras cosas, la Coalición contra la Censura, AZK, la cadena de televisión por internet CLA-TV y el periódico SIG, en español Voz contra Voz, VIC. Todas estas iniciativas tienen como objetivo proporcionar a las personas una voz contraria a la narrativa de los medios de comunicación convencionales, con el fin de permitirles formarse sus propios juicios y tomar sus propias decisiones de forma responsable. En CLA-TV ha publicado una gran cantidad de documentales y conferencias sobre temas de actualidad que se han traducido a 45 idiomas y han registrado casi 50 millones de visitas. Además, es autor de más de 20 libros especializados en teología, así como de varios folletos y tratados, y ha producido como director y guionista 10 largometrajes, entre ellos 3 películas monumentales para el cine. En sus conferencias y películas, Sasek siempre muestra los hilos conductores de los acontecimientos mundiales. Las investigaciones exhaustivas y las fuentes bien fundamentadas son el sello distintivo de Ivo Sasek y CLA-TV. Él ofrece orientación en los a menudo complejos acontecimientos mundiales y los sitúa en un contexto global comprensible. Muchas de sus predicciones y pronósticos ya se han cumplido. Sus eventos y conferencias, que se publican regularmente en CLA-TV, son seguidos por 1 millón de espectadores. También hoy, Ivo Sasek mostrará un gran hilo conductor que tiene una enorme importancia para el desarrollo mundial. Para ello, presenta los resultados que han sido recopilados previamente por cientos de colaboradores en exhaustivas investigaciones. Hola. Gracias, gracias. La primera palabra clave es los meses que hemos usado para investigar, para poder daros estos resultados a vosotros de nuevo. Me he alegrado mucho de este día. Das muss man hier einfach mal so offen sagen. Ich kenne keinen größeren Gegenwind. No conozco más viento en contra que lo que he vivido en esta edición 22 de la AZK. Hemos vivido este viento en contra en nuestra propia carne, en una gran dimensión que no la hemos vivido antes.
Y yo le agradezco a todos los ponentes que están hoy aquí y todas estas voces que se levantan hoy. Vosotros sois los héroes de este tiempo. Hemos ido a través de esta tormenta para estar aquí en forma muy orgullosa con todos vosotros. Antes de que empiece mi ponencia, antes de empezar el tema, yo quiero empezar un poco en forma piadosa, porque en esta hora tan oscura, porque a veces no se sabe cuál será el siguiente paso. Y a veces no se puede definir concretamente la necesidad. Y muy temprano en la mañana, yo me pongo con Dios y cuando Dios habla, tú lo sabes exactamente. Y en un segundo yo lo sé que Dios tiene necesidades. ¿Puede tener Dios una necesidad? Entonces me he puesto a orar y ha venido una respuesta del cielo. Yo quería saber cuál era la necesidad de Dios. Y ha venido realmente una revelación sobre mí. Y he escuchado, tengo una necesidad. Yo quiero entregarme, yo quiero de todo lo que yo soy, quiero darme a vosotros. Y esa es mi necesidad. Y cuando lo hago, esa necesidad se completa. Y Dios ama dar y yo quiero tomar de Dios. Y vosotras personas, no sed como esas personas que vengan simplemente a tomar y tomar y tomar. No. CLAD.TV da siempre. Vosotros sois personas que venís, tomad, pero dad también. Wisst ihr, wir werden von ringsum angeklagt. Wir werden Menschen, die etwas für sich wollen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Sabéis, nosotros estamos rodeados de personas que nos demandan, que nos reclaman. No os asustéis de dar. Que yo doy mi dinero para la información, que yo doy mi conocimiento para la información. No os asustéis de esto. Cuando yo doy, estoy en el cielo. Y cuando yo no puedo dar o no quiero dar, estoy en el infierno. Pero como Dios vive en nosotros, yo quiero dar y dar cada vez más. Pero yo no quiero dar a esas personas que simplemente quieran tomar y tomar y no quieran dar de vuelta. Yo he hecho 15 años de trabajos en rehabilitación. Y lo que enseñé allí es que dar es más
más satisfactorio que recibir. Y nosotros somos más felices si tomamos, pero volvemos a dar. Seréis felices, podréis estar sanados. Gut, das muss ich jetzt mal loswerden, ein bisschen frommer Einstieg, aber ihr seht, meine Frömmigkeit lohnt sich anzuhören. Bueno, como veis, he tomado unos minutos para hablar un poco de la piedad, de la fe, pero ha valido la pena. Bueno, hoy debemos volver a hablar de la masonería de grado superior. Y tal vez digas, ya hemos hablado de eso, ¿no es suficiente todo lo que se ha dicho? ¿No es un tema obsoleto ya? Y yo respondo, no, en absoluto. Por supuesto que no. Debemos tratar el problema de la masonería de alto grado hasta que todo el mundo, incluso los niños, todos que comprendan lo que nos espera a todos, si los siguientes descubrimientos y conexiones no son mentiras. Por lo tanto, insto a todas las personas del mundo a que realicen una investigación exhaustiva. Es necesario comprobar si todas las pruebas que han salido a la luz suponen una amenaza real para el mundo o no. Sin embargo, no estoy llamando en modo alguno a una fe ciega ni a ningún acto de violencia. Solo busco despertar a los pueblos para que examinen y supervisen con responsabilidad todas estas pruebas que se presentan hoy de nuevo, ya que proporcionan una sospecha inicial justificada que es motivo de gran preocupación. En nuestro documental de KLA-TV, Advertencia, Peligro Mundial, Masonería de Alto Grado, hemos mostrado el grado de mentira que hay, por ejemplo, en la afirmación masónica de que los masones no se mezclan en la política. En este programa hemos demostrado que casi todos los presidentes de los Estados Unidos eran masones de alto grado y del grado más alto. Y en mi discurso, El mundo en la red de la masonería, he demostrado al menos 12 fundaciones de la masonería que influyen en el mundo. Por ejemplo, la ONU, la OMS, la UE, la FEM, BPI, la UNESCO, la Reserva Federal, la NASA, etc. Pero estas personas no solo fundan organizaciones, no, naturalmente también las controlan y las expanden cada vez más como una telaraña, con el objetivo de someter a toda la población mundial a su control total. Pero antes de mostrarte hoy toda una serie de fundaciones masónicas de grado supremo, me gustaría sensibilizar primero a todos nosotros sobre una distinción fundamentalmente importante. Quiero destacar con toda firmeza que con esta nueva investigación no pretendo en absoluto hacer una condena generalizada. Porque el problema de la masonería no es diferente del problema de cualquier religión, o iglesia, o nacionalidad, o secta, raza, etc. Llámalo como quieras. Si, por ejemplo, un suizo comete un delito, incluso un cruel atentado terrorista, debe quedar claro para todo el mundo que no se trata de un delito de Suiza o de los suizos. Lo mismo ocurre si algún alemán, o francés, inglés o estadounidense comete algún delito. Eso no nos da derecho a despreciar o incluso maldecir a toda la nación por ello. Incluso si un judío, un árabe o un negro cometiera algún delito, incluso si grupos enteros de ellos cometieran delitos graves, esto no nos daría derecho a hacer comentarios racistas o incluso a cometer actos racistas, como desarrollar un odio generalizado
contra alguna etnia. Dasselbe Prinzip gilt natürlich auch wieder hinsichtlich sämtlicher Kirchen, El mismo principio se aplica también a todas las iglesias, Parteien und so weiter. iglesias libres, sectas, sociedades secretas, partidos políticos. Organisationen sind ja Todas estas organizaciones están construidas y estructuradas como empresas o grandes consorcios, por ejemplo, con estructuras piramidales. En la base se encuentran los colaboradores, los servidores, la tropa, el pueblo, a los que también se podría llamar los que lo financian todo. Por encima de esta base actúan los distintos niveles de cuidadores, supervisores y administradores. Y por encima de ellos, por otro lado, se encuentran los avanzados, los especialistas. Y finalmente, en lo más alto de cada negocio, en cada organización, pero también cada religión, cada partido o secta, se encuentran los verdaderos cerebros y manipuladores de todo el conjunto. Si en las altas esferas se cometen delitos graves, como abuso infantil o tráfico de drogas, trata de mujeres, especulación o tráfico de armas, violencia ritual, incitación al terrorismo, incluso la guerra, y todo ello sale a la luz en algún momento, no debemos dejarnos llevar por un juicio generalizado sobre todos los miembros o colaboradores como si todos fueran criminales. Es muy importante para mí. Lo digo desde el principio con toda rotundidad, porque hoy vamos a ver verdaderas atrocidades cometidas en la cúpula de la secta secreta masónica y otras más. Pero lo digo otra vez, eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con esas personas tan queridas que conocí durante mis vacaciones o por ejemplo, con mi abuela. Mi abuela era católica devota. Para mí, la mujer más maravillosa que se puede imaginar. Pero esta fiel contribuyente del impuesto eclesiástico no tenía ni idea de lo que ocurría en las altas esferas de su religión. Las personas más cariñosas como ella no deberían ser juzgadas de forma generalizada, sobre todo cuando hay pruebas contundentes de que los altos mandos de la Iglesia Católica, del Vaticano, etc., están involucrados y arraigados en el satanismo más profundo. Nuestros amigos más queridos, que en algún momento se declararon miembros de los grados inferiores de la masonería, no tienen ni idea de lo que ocurre en la cúpula de la masonería de alto grado de la que hablamos hoy. Por lo tanto, nunca dañemos a personas no iniciadas, bien intencionadas y a menudo extremadamente sacrificadas, solo porque sus líderes más altos se hayan visto envueltos en atrocidades, ¿ok? ¿De acuerdo? Muy bien, después de esta introducción suficientemente larga, pasemos al meollo del asunto. Con este discurso, como ya he dicho, complemento los dos documentales mencionados al principio sobre el peligro mundial que se supone la masonería de alto grado. Por motivos de extensión, solo puedo mencionar los títulos. Si añadiera unas palabras más sobre cada ámbito de dominio de la masonería, estaríamos aquí sentados toda la noche. Pero comprender que cada revelación que sigue a continuación puede ser corroborada con fuentes que a nuestro juicio son sólidas. Y les proporcionamos libre acceso a estas fuentes para que puedan comprobar en todo momento que no estamos difundiendo simples fantasías curiosas. El presente discurso se basa en miles de horas de diligente investigación por parte de más de 300 colaboradores de CLATV de todo tipo. En primer lugar, veamos de nuevo por qué esta masonería secreta de alto grado se consideraba una amenaza mundial. Y hablamos hoy de boca de los padres fundadores y de todo tipo de masones de alto grado, que se puede deducir que engañan deliberadamente a su propia gente.
in die Irre führen, bewusst belügen les und den mienten Unwissen conscientemente darüber halten, y les dass sie sich mantienen oben Satan en la verschrieben ignorancia haben. de que se han entregado Und a dies mit dem Satanás. Ziel, letztlich die Y gesamte esto con el objetivo último de Weltbevölkerung someter a toda unter la diese población mundial Herrschaft, unter al diesen Dienst dominio von Satan zu y al bringen. Ich servicio de sage das jetzt Satanás. einfach mal wie große Übertitel vorweg und ihr werdet sehen, ich kann es belegen. Also sind Lüge, Täuschung La und mentira, el Irreführung engaño dabei ihr y ständiges la confusión Werkzeug, ihr son ständiges sus herramientas Prinzip und nicht habituales, etwa die bloße su principio Ausnahme. constante y no una mera excepción. Den Beweis dieser Tatsache liefert uns jetzt gleich mal der Gründer La der prueba de schottischen este hecho nos la proporciona el fundador de la und masonería auch escocesa de Verfasser alto der grado sogenannten Freimaurerbibel y también autor de la Biblia Morals im Dogma masónica, heißt sie, escrita por él aus mismo. eigener Feder. Und jetzt sprechen wir gerade von dem 33 Grad Freimaurer Nos referimos al masón del grado 33, Albert Pike, zum US-Brigade que fue ascendido a general de brigada de los Estados Unidos für die USA en 1861, mientras luchaba en México. Pike vom US-Präsidenten Abraham Lincoln, Pike fue ascendido por el presidente estadounidense Abraham Lincoln, que él era mismo un maestro masón de grado también. La obra de Pike, Moral and Dogma, está disponible en inglés y alemán. En las páginas 104 a 105 se dice, cito, la masonería, como todas las religiones, el hermetismo y la alquimia, oculta sus misterios a todos, excepto a los adeptos, los maduros y sabios, o a los elegidos, y utiliza explicaciones falsas y tergiversaciones de sus símbolos para engañar a aquellos que merecen ser engañados. ¿Habéis entendido bien? Also dieses Prinzip des bewussten Irreführens führt Pike dann auf Seite 819. Pike explica este principio de engaño deliberado con mayor precisión en la página 819. Los grados azules son solo el atrio exterior del templo. Allí se muestra al iniciado una parte de los símbolos, pero se le engaña deliberadamente con interpretaciones falsas. No se pretende que los comprenda, sino que crea comprenderlos. Su verdadera explicación está reservada a los adeptos, a los maduros, a los príncipes de la masonería. Y ahora escuchad bien. Todo el arte real y sacerdotal se ocultó cuidadosamente en los grados superiores hace siglos. ¿No? ¿Bien? Todos los que están bien arriba. Pero mirad cómo funciona este juego de escondite deliberado. Se puede ver claramente si se comparan las teorías de la página 102 de Morals and Dogma con la práctica de la masonería de alto grado. A partir de la página 102, Pike escribió, cito, el diablo es la personificación del ateísmo o la idolatría. Para los iniciados no es una persona, sino una fuerza creada para el bien, pero que también puede servir al mal. Es el instrumento de la libertad o del libre albedrío. Representan esta fuerza que domina la generación física en la figura mitológica y cornuda del dios Pan. De ahí proviene el macho cabrío del Shabbat, hermano de la antigua serpiente y portador de la luz, del que los poetas han hecho el falso Lucifer de la leyenda. Y solo así se puede entender qué hace el símbolo de Baphomet en la sala principal del templo masónico, en la sede del Consejo Supremo Mundial en Washington, D.C. Ahí está. Más adelante volveré sobre la verdadera problemática de este Baphomet. Pero ahora volvamos a la afirmación minimizadora de la masonería de alto grado de que el diablo es solo una fuerza. Esta una segunda mirada a la práctica no oficial de la masonería de alto grado revela hasta qué punto
Esta doctrina oficial de que el diablo es una mera fuerza es una mentira deliberadamente engañosa. El masón del grado 33, Arthur Edward Wade, describió en su libro El libro de la magia negra cómo se trata en la práctica real esta supuesta mera fuerza. Observad cómo se dirige al diablo como una persona y no como una mera fuerza. Él dice, Emperador Lucifer, soberano y príncipe de los espíritus rebeldes, morada, donde quiera que se encuentre en el mundo, y a venir aquí para comunicarte conmigo. Fin de la cita. ¿Es una persona o una fuerza con la que él habla? Ya veis lo que es, que no es una fuerza, es una persona. Y en la página 687 de la doctrina secreta no oficial de la masonería, Pike revela el secreto y escribe, cito, la deidad del Antiguo Testamento se presenta en todas partes como el autor directo del mal, que incita a los espíritus malvados y mentirosos contra los seres humanos. Lo que hay que entender, además de las declaraciones secretas no oficiales, nos lo ha dejado en constancia en su transcripción el 14 de julio de 1889 hace de la Rive, mientras el masón del grado 33, Albert Pike, daba las siguientes instrucciones a los 23 consejos supremos del mundo. En la página 588, Pike dice, cito, lo que debemos decir a una multitud es, adoramos a un Dios sin superstición alguna. A vosotros, soberanos grandes inspectores, os decimos esto para que podáis transmitirlo a los hermanos de los grados 32, 31 y 30. La religión masónica debe ser preservada por todos nosotros, los iniciados de los altos grados, en la pureza de la doctrina luciferina. Si Lucifer no fuera Dios, ¿lo calumniarían Adonai y sus sacerdotes? Sí, Lucifer es Dios y por desgracia Adonai también lo es. Y la verdadera y pura religión filosófica es la fe en Lucifer, que es igual a Adonai. Pero Lucifer, Dios de la luz y Dios del bien, lucha por la humanidad contra Adonai, Dios de la oscuridad y del mal. ¿Veis? El satanismo domina. El masón del grado 33, Manly Palmer Hall, glorificó la llave masónica en la lucha contra el Dios de la Biblia con las siguientes palabras. Cuando el masón aprende a aplicar correctamente la dinámica de la fuerza vital, ha alcanzado la maestría de su oficio. Las energías bullentes de Lucifer están en sus manos. Tenemos presente que en la práctica no oficial los masones de grado superior invocan al diablo como el emperador Lucifer, soberano y príncipe de todos los espíritus rebeldes. Dos mujeres destacadas en la masonería fueron la famosa ocultista Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, y Alice E. Bailey, casada con un masón del grado 32. Esta última fundó la editorial Lucifer Trust. Dos citas de Blavatsky en el libro La Doctrina Secreta, páginas 71 y 73, dicen lo siguiente. El diablo es hoy denominado por la Iglesia como la oscuridad. La Iglesia lo transformó en Lucifer o Satanás porque, prestad atención, porque es más elevado y antiguo que Jehová, Yahvé, y debía ser sacrificado al nuevo dogma. Blanco a negro. Lo ponen al diablo mayor que el Dios de la Biblia. Aquí habla de Jehová, pero Jehová y Yahvé es el mismo. Jehová, esotéricamente, como Elohim, es también la serpiente o el dragón que sedujo a Eva. Y el dragón es un antiguo símbolo de la luz astral, que es la sabiduría del caos.
Blavatsky era miembro de la orden masónica y formaba parte de las logias que se muestran al fondo. Y ahora también ves claramente de dónde provienen estas nuevas blasfemias contra Yahvé, que se difunden de manera divisiva entre nosotros, los ilustrados. Esta sociedad secreta luciferina no solo demoniza al Dios del Antiguo Testamento, sino también a Jesucristo y a la religión cristiana en su conjunto. Y en resumen, todo lo bueno se declara malo y todo lo malo se declara bueno. Lo justo se declara cada vez más injusto y lo injusto cada vez más justo. Aquí nos encontramos ante el nacimiento del nihilismo, queridos amigos. Es típico de Satanás. No es de extrañar entonces que en el libro segundo de la doctrina secreta, en la página 215, yo cito, los primeros cristianos que robaron la Biblia a los judíos comprendieron tampoco el significado esotérico de los 4 primeros capítulos del Génesis, que nunca entendieron que su desobediencia no solo no era un pecado, sino que la serpiente era en realidad Dios mismo, quien como Office, como Logos o portador de la sabiduría creadora divina, enseñó a la humanidad a convertirse en creadores. ¿Veis? Todo está de cabeza. El volumen 1, la doctrina secreta, página 415, lo formula así, cito, tan pronto como tenemos en nuestras manos la clave del Génesis, es la cábala científica y simbólica la que revela el misterio. La gran serpiente del jardín del Edén y el Señor Dios son idénticos. Resumo la doctrina oficial para los grados inferiores de la masonería con las palabras de la ocultista de alto grado Blavatsky del texto que están como fuentes abajo. Oficialmente, para ti, para nosotros como pueblo, Lucifer representa la vida libre, el pensamiento, el progreso, la civilización, la independencia, la libertad, la fraternidad. Sin embargo, en la doctrina no oficial, el diablo se convierte en el verdadero Dios, en el logos que trae la luz y la serpiente en la salvadora. Eso está visto aquí en las páginas aquí abajo. Es Satanás el Dios de nuestro planeta y el único Dios. Eso es lo que quiere decir en estos textos. Todos son citas de los textos masónicos. Y con solo esta breve información contextual, ya entendemos por qué el satanista confeso Albert Pike escribió lo siguiente al jefe de la Orden de los Illuminati el 22 de enero de 1870. Debemos crear un super rito que permanecerá en el anonimato y al que invitaremos a los masones de alto grado, 30 grado y superior, que seleccionaremos. En cuanto a nuestros hermanos de la masonería, estos hombres deben estar obligados a mantener el más estricto secreto. Y a través de este rito supremo, gobernaremos toda la masonería, que se convertirá en un único centro internacional, que será tanto más poderoso cuanto más desconocido sea su liderazgo. Fin de la cita. Queridos amigos, esto es hemos puesto estas cosas blanco sobre negro, negro sobre blanco. Y podríamos continuar con citas como estas hasta la noche, pero por cuestiones de tiempo dejaremos aquí esta introducción, que sin duda es suficiente, y nos centramos ahora en los símbolos masónicos más típicos para ver cómo este rito supremo creado por el satanista Albert Pike ha ganado influencia internacional en todos los niveles de nuestra sociedad.
Y da igual lo que el mundo oficial entienda erróneamente por estos signos simbólicos. Tú acabas de ver qué espíritu se esconde extraoficialmente detrás de ellos. Así como antes se decía que todos los caminos llevan a Roma, ahora, naturalmente, todos los símbolos masónicos bordean los caminos hacia el ansiado dominio mundial de Lucifer, el gobernante y el príncipe de todos los espíritus rebeldes. Y en este punto voy a volver a referirme al conocido símbolo de Baphomet, porque este símbolo también fue utilizado por el masón de alto grado Aleister Crowley. Y ahora veis cómo trabaja un satanista en la guerra con los sacrificios para bebés también. Crowley era miembro de la Orden Hermética del Amanecer Dorado. Era un satanista y ocultista declarado que incluso se jactaba de ser la gran bestia 666. En su libro Magia en Teoría y Práctica, volumen 4, página 87, da instrucciones para realizar rituales mágicos y sacrificios humanos. Escuchad atentamente. Cito: el sacrificio de sangre ha sido desde siempre la parte más importante de la magia. Para obtener el máximo beneficio espiritual, hay que elegir un sacrificio que posea el poder más grande y puro. Un niño varón de perfecta inocencia y gran inteligencia es el sacrificio más satisfactorio y adecuado. Para casi todos los fines, el sacrificio humano es lo mejor. Fin de la cita. En el cuarto volumen de su serie de libros, Magia en la Teoría y la Práctica, página 88, describe que todo el planeta debe bañarse en sangre. ¿Entendéis? Esta gran guerra debe librarse, ya que es una operación mágica de suma importancia. A partir de esas confesiones masónicas satánicas impunes, los atentados terroristas, las guerras, las plagas, el secuestro de niños, las epidemias y la decadencia de todo tipo adquieren de repente una dimensión completamente nueva. Para estos líderes mundiales perversos, la destrucción fundamental de nuestro mundo no parece ser más que un ritual de sacrificio necesario, deseado y exigido por Satanás. En pocas palabras, esto significaría que para los gobernantes mundiales de este tipo, incluso una tercera guerra mundial no sería más que el mayor ritual de sacrificio en honor a Lucifer, Satanás y el diablo. También pandemias y estas cosas. El culto a Baphomet refleja los rituales satánicos y los sacrificios humanos desde la actualidad hasta la antigüedad. Y hoy intentaré adentrarme en ello junto con ustedes. ¿Estás preparados? Ya en el año 1098, durante el asedio de Antioquía, Anselmo de Ribemont relacionó a Baphomet con su primera cruzada. Sin embargo, esta red de Baphomet siempre ha sido ocultada por nuestros medios de comunicación convencionales. Eso también tenemos que hablar en esta AZK. Lo que los medios de comunicación también nos ocultan categóricamente desde siempre y que tampoco es debidamente conocido y sancionado por la justicia son las redes masónicas entrelazadas a nivel mundial, que constituyen la base financiera de esta secta y le dan, por así decirlo, un barniz humano, por no decir piadoso. Comencemos, pues, por las prácticas y trabajos fundamentales y avancemos lo más directamente posible hasta llegar a sus orígenes antiguos. Toda su cofradía no hace literalmente otra cosa que reunirse en secreto
dotarse de signos secretos para favorecerse mutuamente de esta manera sin cesar. Estos signos significan, en lenguaje sencillo, compra aquí y no en otro sitio. En la guerra, estos signos secretos significan, si ves uno de ellos en mi casa, debes perdonarme la vida, porque yo pertenezco a ellos. Y cuando se trata de cualquier carrera profesional, si hago este signo o si ves este signo, entonces elígeme a mí y solo los que son como yo. En resumen, al final solo nos favorecemos a nosotros mismos en todos los niveles. Los portadores de los signos se comprometen a favorecerse siempre entre sí y a favorecer a los suyos. Por el contrario, quienes no llevan nuestros signos, quienes no pertenecen a nuestra sociedad secreta, deben seguir estando en desventaja. Sin embargo, los no masones, engañados de todo el mundo, no cuentan con el apoyo de ninguna comisión de competencia, sino todo lo contrario. Si vendo el café demasiado barato en mi restaurante, tengo a la comisión de competencia encima. Sin embargo, esta no muestra ningún interés cuando hablamos de sumas de autofavorecimiento masónico que ascienden a miles de millones. Y en este discurso descubrirás por qué es así. En resumen, estos favores mutuos entre masones excluyen categóricamente desde hace siglos a la mayoría de los demás competidores ajenos a la masonería. Mientras que cualquier pequeño empresario se enfrenta inmediatamente a una sanción si se favorece a sí mismo mediante acuerdos secretos o sobornos, nuestras justicias simplemente permiten que la masonería en su gran conjunto actúe con impunidad, además a nivel mundial, y esto desde hace siglos. Es cierto que en determinados momentos ha habido persecuciones, prohibiciones e incluso expulsiones del país para estos miembros de sociedades secretas. Sin embargo, la esencia de la masonería siempre ha demostrado ser tan resistente e indestructible como la invasiva impatience o la que se llama alegría del hogar. Lo peligroso de esta planta es su naturaleza invasiva. Desplaza a las especies autóctonas e incluso daña toda la ribera con sus raíces poco profundas, lo que provoca erosión. Y lo mismo ocurre con la masonería, porque su red secreta, similar a las raíces, se extiende por todas las autoridades e instituciones estatales, centros de enseñanza e institutos de todo tipo. Y esta red oculta se cubre mutuamente. Se reconocen por sus signos secretos. Por ejemplo, signos con las manos o los pies, miradas, triángulos, signos angulares, signos solares, telas de araña, números como el 322, hasta calaveras, huesos cruzados, signos piramidales y muchos otros signos de alianza. Yo solo digo que solo una valiente unión de todos los pueblos desfavorecidos, junto con las fuerzas de seguridad, los servicios jurídicos y una justicia libre de la influencia de la masonería, puede poner fin a esta corrupción mundial, es decir, al favoritismo. Que no se trata de una mera teoría conspirativa, sino de una conspiración real, y se puede ver fácilmente en el siguiente artículo. Aquí hay una visión general del secreto de los símbolos masónicos y sus obeliscos que aparecen por todas partes. Esta organización secreta es tan poderosa y omnipresente que ya no se ve el bosque por los árboles. Gracias a su unificación a nivel mundial, han logrado imponerse por encima de la conciencia de pueblos enteros. Una vez más, me remito al secreto de los obeliscos. Nuestros equipos de CLA-TV pudieron fotografiar en solo unos días más de 1,000 obeliscos en 122 países, 600 de ellos solo en Suiza. Puedes ver una pequeña parte de ellos aquí al fondo.
Y si puedes ver Überall dort toda la finden Sie lista, Obelisken. todavía hay más de 30 Bedeutet países en los also, que se encuentran so ahí. bedeutend also ist diese Gruppe, dass sie ihre Pyramiden und Obeliskensymbole in aller Welt an Este grupo Orten es tan wie importante que folgenden puede colocar sus anbringen símbolos dürfen. Das sehen piramidales y wir dort obeliscos auch en todo el mundo, an Bahnhöfen, Brücken, en lugares como Postgebäuden, estos, en Gerichtsgebäuden, estaciones de tren y in obersten puentes, Regierungsgebäuden wie edificios de Bundeshäusern, correos y in juzgados, Stadttoren, en los Gefängnisgebäuden, edificios in gubernamentales más Polizeigebäuden, in importantes y en militärischen los edificios Einrichtungen, federales, en las puertas de Dorfplätzen, las ciudades y en las Rathäuser, prisiones, Universitätsgebäude, en los in edificios de la staatlichen policía y en Schulen, las in Theatern, instalaciones Kunsthäusern, militares, in en plazas de los pueblos, en Gemeindegebäuden, los Kanzleien, ayuntamientos, en los Dorfbrunnen, edificios Dorfplätzen universitarios, en las und escuelas das von públicas, Mainz bis China. en teatros, Wir haben Himmlischen centros Pass de arte, en bei edificios Schlössern und municipales, bufetes, Schlossplätzen, an fuentes, plazas, desde Kriegsdenkmälern und Maguncia hasta Denkmälern, China, bei en la Kirchen, Plaza Celestial de la Kirchplätzen Paz, vom Vatikanischen Petersdom en castillos y bis zum plazas de russischen castillos, Sankt en monumentos de Petersplatz. guerra y monumentos Dürfen Sie conmemorativos, anbringen an en Klöstern, iglesias y plazas de Elbpromenaden, iglesias, de la Basílica de Kreuzverkehrs, San Pedro Dom, del Vaticano hasta la Plaza San Pedro de Freiflughafen, Rusia, en verschiedenste monasterios, Bankgebäude paseos und marítimos, Erholungsparks, in rotondas, catedrales, Spielcasinos, iglesias Theatern, libres, hospitales, Geschäftshäusern, in Burgen, edificios Hausen und bancarios de todo Weinbergen. tipo y parques Und recreativos. wisst ihr, für solche Bauten und Riesenmonumente werden dann Y Millionen por todos jährlich este tipo de bezahlt. Der construcciones y Unterhalt monumentos allein pro gigantescos se Jahr pagan für einen solchen millones. Obelisk geht Solo su auf über mantenimiento cuesta 100.000 varios Franken, wisst cientos ihr? de miles Da stecken de schon francos Finanzier al dahinter, año. ja? Und Staatsdienst, ja. Doch nebst dem Obelisken haben sie ja noch Pero además viele del weitere obelisco, Symbole. tiene Die muchos Pyramide otros ist símbolos. besonders wichtig. Auf die gehen La wir heute pirámide es ziemlich ein. especialmente Sie bildet auch importante, jeweils die Spitze eines ya jeden que también forma la punta de Obeliskenbogen. cada Die obelisco. Pyramide mit einer La Knospe auf der pirámide con Spitze un zeigt brote en la punta die representa el jeroglífico Sonnenhieroglyphe, del sol. und dieses Symbol der aufgehenden Sonne findet man überall. Este símbolo del sol naciente se encuentra en todas partes, en las ventanas de las iglesias, en las fachadas de los castillos, bancos, arcos y puentes, en las puertas de las ciudades, torres y edificios estatales, en edificios comerciales y puentes y puertas. El símbolo de la alianza se encuentra en todas partes, desde las iglesias hasta puentes, desde bancos hasta edificios judiciales, desde estaciones de tren y edificios comerciales hasta museos y castillos. El ojo que todo lo ve de Horus, la telaraña y el símbolo de la dominación de la tierra, la concha de Venus, el compás y el ángulo, el triángulo. Isis, también Isis, recordad este nombre, también llamada Venus, la cruz templaria, las dos columnas, la flor de lis es un símbolo típico de la élite, la cruz celta isósceles y el búho, la calavera con el número 322, el sombrero de Dagón, el santo grial, el bastón de Hermes, la doble V. No es raro que los templos masónicos alberguen todos estos símbolos juntos. A menudo también se encuentra la combinación del triángulo con el símbolo del sol, el ojo de Horus o alguno de los otros símbolos importantes. Los tribunales regionales de superiores de Sajonia-Anhalt y Mannheim tienen las mismas combinaciones de símbolos que, por ejemplo, la iglesia del castillo de Mannheim o la iglesia jesuita. No es de extrañar, ya que el papado y el jesuitismo están profundamente entrelazados con la masonería. Se podría citar aquí listas enteras de sacerdotes masones de todo tipo, pero eso sería ir demasiado lejos. La Catedral de Würzburg también lleva los mismos, al igual que el edificio de la Ópera de Frankfurt, la Comisaría de Policía o la Casa de las Artes de Bremen. Las mismas combinaciones se encuentran en cementerios, teatros municipales, tribunales regionales, ayuntamientos. Las mismas en catedrales, iglesias, cancillerías estatales. En las 12 secciones de CLA-TV se encuentra el secreto de los obeliscos. En todo el mundo se encuentran los mismos símbolos en edificios similares. No hay diferencia entre edificios de correos, edificios municipales, todo tipo de edificios comerciales, catedrales, edificios policiales. En todas partes es lo mismo. Ya sea en el granero o en la Policía Cantonal de Berna, desde los cementerios rusos hasta la Guardia Principal Urania en Zürich, desde las residencias de Würzburg hasta el Ministerio Federal de Viena,
desde la Catedral de Passau hasta la Catedral de Kazán en San Petersburgo. Los símbolos de las sociedades secretas nos acompañan a cada paso, pero nadie nos dice por qué. Es imposible obtener una visión global completa de todos los obeliscos del mundo. Solo en las últimas décadas se han añadido miles más. Además, se han añadido muchas estructuras similares al obelisco en todo el mundo. Aquí hay más imágenes de investigación de nuestro equipo de CLATE B. Y mientras fotografiaban los más de 1,000 obeliscos en 122 países, descubrieron en casi 40 países estas pirámides completamente desconocidas que se muestran al fondo. Miremoslos aquí al fondo. Por ejemplo, en África, en Egipto, Sudán, Mali, Oriente Próximo, en Asia, en Irak, China, Camboya, América del Norte, Central y del Sur, Belice, Guatemala, Honduras, México, en Perú, en toda Europa, en Francia, Grecia, Italia, España. Incluso se encontraron con la legendaria Torre de Babel. Esta tampoco era esta no era redonda, como se nos había hecho creer hasta la fecha. Y así es como se ve la base en Google Earth, que el arqueólogo Koldewey excavó durante 18 años de minucioso trabajo. Y la tabla cronológica de la historia mundial, publicada en 1890, extraída de un atlas mural victoriano, también revela que la Torre de Babel era un obelisco gigantesco. Y dado que se planeó que la punta de la torre llegara hasta las nubes, su forma final habría sido más o menos así, o así. Y sobre el significado del obelisco hay más información, hay muy interesante. En el Islam encarna, escucha y os sorprenderéis, al mismo diablo. Al final de cada peregrinación a la Meca, se lleva a cabo una lapidación ritual de este diablo. Aquí está siendo apedreado por más de 3 millones de musulmanes de todo el mundo. Sin embargo, el profeta Mahoma estableció este rito ya en el año 630 después de Cristo. Pero ahora debemos retroceder a otros 1670 años hasta la antigua Babilonia Acadia. Así, allí se encuentran las verdaderas raíces de la masonería de la que hablamos aquí. Esta parte es muy importante que prestes atención. El obelisco, inicialmente un monolito, estaba consagrado al dios solar babilónico Shamash. Sin embargo, el diablo solo entra en juego en el grado superior, donde hay que consagrar el alma a Lucifer, portador de la luz. Y ya en aquella época se le ofrecían sacrificios humanos. ¿Habéis oído hablar de sacrificios humanos? Preferiblemente niños. Niños, chicos, mejor. 8 millones de niños desaparecen al año. Hay que ver por qué. Por lo tanto, los obeliscos son más que simples columnas de piedras decorativas. Sin embargo, la adoración al sol y los sacrificios humanos no estaban destinados al sol, ya que este solo era considerado la sombra del gobernante Nimrod. Y al igual que Nerón en Roma se convirtió a sí mismo en Dios y exigió adoración. Nimrod, el primer gobernante satánico de Babilonia, y se hacía adorar como Dios del Sol alrededor del año 2300 a.C. Introdujo el culto primitivo a Lucifer
Y este sigue siendo practicado hasta hoy por las élites ocultistas del llamado Nuevo Orden Mundial. El obelisco es también un símbolo fálico. En otras palabras, una secta luciferina impulsa su dominio mundial con sexo y demonios. Los obeliscos son sus antenas para influir mágicamente en los pueblos, y la esfera sobre el obelisco presagia el dominio mundial de Lucifer. Así pues, el culto a Nimrod, Lucifer, se extendió desde Babilonia por todo el mundo. Y seguimos preguntándonos, ¿hubo realmente un diluvio universal? ¿Hay pruebas de ello? ¿Qué camino hizo posible la expansión de Nimrod por todas partes? ¿Qué lo motivó? ¿Quién fue Nimrod? Según Génesis 10, Nimrod fue el primer gobernante oculto que solo 50 años después del diluvio declaró la guerra total al Dios del cielo y de la tierra. Por cierto, el diluvio bíblico también está confirmado de forma impresionante por muchas culturas del mundo. Por ejemplo, por los sumerios, a través de la epopeya de Gilgamesh, por la epopeya arcádica de Atrahasis, y por culturas desde la musulmana hasta la china, etc. Y Nimrod volvió a las conexiones ocultistas con poderes sobrenaturales, conocidos como los principales causantes del diluvio universal. Vosotros conocéis la historia. Y en alianza con sus compañeros ocultistas, juró venganza contra Dios. Y la torre de Babel debía desafiar a cualquier dios futuro y a cualquier diluvio universal. Su culto al sol prometía protección a todas las generaciones futuras. Y así Nimrod y su esposa Semiramis se erigieron en dioses celestiales que hasta hoy lo impregnan y lo arrastran todo. Desde Babel, pasando por la India, la antigua Persia, Egipto hasta Libia, Grecia, Roma, los germanos y hasta nosotros, para vengarse del dios del diluvio. Nimrod se autoproclamó Dios y logró establecer su culto en todos los pueblos. Y al igual que el Dios de la Biblia tiene muchos nombres, Nimrod también adquirió muchos nombres en otras culturas. Pero siempre se trataba de su culto, con él como centro. Yo digo muchos nombres: Jesús, Jesús, Yeshua. Y así la cultura babilónica ya lo aceptó como Annes y otros. En Egipto se le conocía como Osiris. En el transcurso de la cultura griega como Cronos o Zeus, hijo de Cronos. También como Hércules, es decir, Nimrod el gigante o Nebrod. Luego también como Basareos o Dioniso, que es el dios del vino, como Foroneo, el dios del río, Beroso, el dios del fuego. En la cultura siria, Nimrod se convirtió en Dagón. En Israel y Canaán se convirtió en Baal, el que sacrificaba niños y sangre. En la cultura romana, Nimrod se convirtió tanto en Saturno como en Baco. En la cultura germánica, en Belus. En la española se convirtió en Roé.
Nimrod y su esposa y madre, Semiramis, simbolizaban los panteones de la mitología, es decir, la totalidad de los dioses de un pueblo. Y Nimrod simboliza al dios de la guerra y su esposa Semiramis a la dios del amor. Y quizás ahora estáis pensando, Nimrod y Semiramis, nunca he oído hablar de Semiramis. ¿Quién era Semiramis? ¿Y cuál fue la evolución de su nombre a lo largo de la historia? Semiramis era originalmente la esposa de Cus, un nieto de Noé. Y como Cus también era un rebelde, lo mataron y enviaron su cuerpo descuartizado a todas las ciudades y pueblos vecinos como advertencia. Y su esposa Semiramis difundió el rumor de que Cus había ascendido al cielo y se había unido al sol. Y ahora reinaba desde el cielo durante el día y desde el inframundo durante la noche. Y era una prostituta. Y cuando la ramera Semiramis dio a luz a su hijo ilegítimo, Nimrod, afirmó que era la reencarnación de su marido divinizado, que había regresado como salvador de la humanidad. Y por lo tanto, Semiramis se casó con su hijo Nimrod. Y más tarde, ella fue también elevada a diosa en todas las naciones, que había ascendido al cielo. Y hasta el día de hoy es venerada como la Madre de Dios o la Reina del Cielo. Desde entonces, los seguidores del culto a Nimrod sustituyen en todas las culturas sus costumbres y personalidades por sus propios personajes. Así, por ejemplo, el árbol de Navidad o el culto de Pascua con su jamón de Pascua representan desde Babilonia únicamente a Nimrod, el asesinado y resucitado. Y el contenido oculto de Nimrod siempre ha sido el mismo. Y al igual que Nimrod obtuvo muchos títulos divinos, Semiramis también adquirió diferentes nombres y rostros de diosa en todas las culturas. Ahora lo miramos. El nombre y la apariencia de Semiramis cambiaron a lo largo de la historia de la siguiente manera. En Babilonia se llamaba primero Semiramis, la reina del cielo. En la Babilonia posterior se convirtió en Rea o Ishtar. En el Líbano se llamaba Astarte, en Egipto Isis o Hathor, en Asiria, en Fenicia se convirtió Beltis, en Grecia se la llamaba Afrodita, en Roma Cibeles, Diana o Maria. Y aquí el pueblo llano de la Iglesia Católica y también todo el pueblo no iniciado del mundo siguen creyendo que esta mujer con un niño en brazos es María, la madre de Jesús. Pero se trata de Semiramis como María, la diosa del bosque. En la India se la llama Isi o Devaki, en China Hengo o Matsopo, en México Coatlicue, en Escandinavia Frigg, Freida, y en el culto masónico fue también la madre de la Navidad. Y miles de años antes del nacimiento de Jesús, los babilonios celebraban el 25 de diciembre como el cumpleaños de su dios Sol, es decir, de su gobernante Nimrod. Semiramis, la viuda de Nimrod, era su madre. Ella afirmaba ser la reina del cielo y el hijo que Semiramis había dado a luz un 25 de diciembre, Semiramis hizo creer a la gente que había sido engendrado por los rayos del sol, es decir, por su marido. Y por eso se le llamó Damutzi, hijo del sol. Este niño se convirtió en la tercera persona de esta Trinidad divina inventada. Cuando Tamuz fue asesinado sobre una madera, Semiramis afirmó que su sangre había hecho crecer un árbol verde durante la noche. Y este árbol se convirtió en nuestro famoso árbol de Navidad en honor a Tamuz. Los que tenemos nosotros en nuestro salón. El árbol de Navidad en honor a Tamuz. Por lo tanto, este árbol obelisco nunca tuvo nada que ver con Jesús. Jesús nació lejos del 25 de diciembre.
En Babilonia, este hijo se llamaba inicialmente Damutzi, era el Mesías pagano. En la posterior Babilonia, Tammuz, en Israel y Líbano también Tammuz. En Egipto se convirtió en Osiris u Horus. En Asiria, Hércules. En Fenicia, en Baco. En Grecia, en Dioniso. En Roma, en Atis. En la India, en Krishna. En China, Yi. En México, Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, y uno lo puede traducir, no lo puede decir. Wenn du nicht in der Ursprache die Betonungen siehst, bist du verloren. Aber jedenfalls in Skandinavien wurde auch bueno, de todas formas, en Escandinavia, en Balder, y en una retrospectiva mundial del desarrollo de los pueblos, en Apocalipsis 18 afirma, yo cito la Biblia, Babilonia, además, tus líderes aristocráticos eran los grandes comerciantes de la tierra. Babilonia era un nombre que cubría todo, este mundo de pecado. Y en Apocalipsis 18 dice, o profetiza, Babilonia, además tus líderes aristocráticos eran los grandes comerciantes de la tierra. Todas las naciones han sido seducidas por tus hechizos y tus fármacos. ¿Qué tiene que ver este juicio escatológico de Dios con todo lo que hemos visto aquí? ¿Quiénes son hoy en día estos grandes comerciantes babilónicos que suceden a todas las naciones con sus hechicerías? Yo lo digo que después de nuestras investigaciones son los masones ocultistas que muestran sus símbolos abiertamente. Sus templos están llenos de símbolos satánicos, tanto por dentro y por fuera. Y el satanista y masón de alto rango Crowley los resumió con el triángulo, el sombrero y la postura general. Los satanistas políticos juegan con sus símbolos incluso en la planificación urbana o en los pasaportes. ¿Se ve ahí? Aquí nos falta el tiempo, pero veis todos estos símbolos que están en los pasaportes, en el pasaporte alemán, por ejemplo. Y ahora podéis entender por qué. Baphomet representa el programa de género nihilista. Esto significa la disolución de los géneros. Hombre, mujer, macho cabrío, ser alado, todo en una sola persona. Es decir, un retorno a la sodomía, a la transexualidad y al sexo oculto. La concha representa a Semiramis como diosa del mar y también conocida como Venus, Afrodita y muchos otros nombres. También era una diosa protectora armada que mataba a hombres. Yo puedo decir que la madre de todos los feministas, de todas las feministas. El símbolo solar de Lucifer está omnipresente en todo el mundo, partiendo de centros como la Casa Blanca en Estados Unidos o la residencia del primer ministro de Inglaterra en el Vaticano. Los jesuitas, todos ellos llevan el símbolo luciferino del dios solar Nimrod. Su cordón de alianza y su red significan atrapar al mundo entero en la red babilónica. Y como vemos enseguida, los tentáculos de esta secretísima organización controlan hoy en día todos los centros neurálgicos de nuestra vida institucional.
Dominan nuestra educación, información, nuestra salud y medicina. Dictan nuestras religiones, ideologías y culturas, nuestra política y economía, nuestra ciencia y tecnología. Pero yo digo que entre los tentáculos más peligrosos se encuentran su complejo militar industrial y su falsa justicia impuesta. Sin embargo, lo más peligroso me parecen sus medios de comunicación. Estos son mucho más que un simple brazo del pulpo. Forman parte de la cabeza del pulpo y son el vínculo directo con su eminencia gris, con su cerebro. Nos engañan a los seres humanos de todo el mundo con una supuesta diversidad mediática. Pero eso es una mentira descarada y como llevo diciendo desde hace años, todos los medios de comunicación, ya sea la radio, la televisión o la prensa escrita, están controlados por una sola mano masónica. Y aquí está la historia de este monopolio mediático. Aquí se completa un poco las cosas. El padre de todas las agencias de noticias es Havas, el escritor francés H. de Balzac. Ya escribió a finales del siglo XVIII lo siguiente. Escucha lo que describe. Cito: ¿entiende ahora la lamentable uniformidad de las noticias extranjeras en todos los periódicos? Cada uno tiñe de blanco, verde, rojo o azul las noticias que le envía el señor Havas, el maestro de la prensa. En este sentido, solo hay un periódico creado por él, del que todos los periódicos obtienen su información. Fin de la cita. Tras el golpe de Estado de 1799, perpetrado por los masones de Napoleón, el número de logias en Francia aumentó en 10 años de 300 a 1.220 en 1814. Y la masonería se volvió influyente. Y en esta época, bajo Napoleón, Havas se inició en el mundo de la prensa. En 1835, Charles Louis Havas fundó la que hoy es la agencia de noticias más antigua del mundo, de la que surgieron las 4 agencias más poderosas en la actualidad. Havas fue financiado y favorecido por el gobierno francés bajo el rey masón Louis I para llevar a cabo propaganda gubernamental. Masonería en la punta. El banquero más influyente de Francia, que también ejercía un gran poder sobre el gobierno francés, era en aquella época el masón James Mayer de Rothschild. Como consejero y confidente del rey, influía enormemente en la política. Este gobierno concedió a Havas acceso exclusivo a la entonces nueva red telegráfica. Y en 25 años, Havas, con la ayuda del gobierno, eliminó a todos sus competidores y obtuvo así una posición de monopolio como agencia de noticias francesa con influencia internacional. Y entonces 2 antiguos empleados de Havas fundaron sus propias agencias, Reuters y Wolf. En 1856, Havas firmó un acuerdo de cartel con estas 2 agencias y más tarde también con la DPA, la Deutsche Presseagentur, DPA es en alemán, y la Oficina de Embajada y Prensa para Alemania, BPD, y otras agencias regionales también se incorporaron a este monopolio global de la información. Más tarde se unió también la AP, Associated Press, es una de las mayores agencias de noticias de Estados Unidos. Y hoy en día tenemos 3 grandes agencias que proporcionan información al mundo y todas ellas se basan en Havas, AFP, AP y Reuters. Así funciona esto. La alemana DPA recibe información de la AP. Aquí funciona así la cosa. Y por cierto, la frase "no digas Havas"
se remonta a este Habash desde hace 160 años. Hay diferentes versiones, pero eso funciona así. Y tras estas revelaciones, os presentamos como novedad mundial un mapa mundial de la masonería, programado por nosotros, que os revela toda la información que aquí no puedo tratar aquí por falta de tiempo. Y en cualquier caso, nuestros equipos de AZK y CLATV han investigado en una primera etapa unas 100 organizaciones masónicas. El resultado ha sido que la influencia de la masonería es aún más amplia de lo que se suponía. Es como un pozo sin fondo y por eso la abundancia de información actual no es más que un paso más en todo este trabajo de revelación. Sin embargo, cuando todos los investigadores independientes aportan sus conocimientos complementarios a este mapa mundial masónico, se irá completando poco a poco el panorama general que la comunidad internacional, ajena a todo ello, simplemente debe conocer. Iluminemos ahora otros elementos de la cabeza del pulpo hasta la base del cuello, donde comienzan los brazos del pulpo. Lamentablemente, en el trabajo de revelación de esta red global, cada vez que se descubre un nuevo subgrupo, se tiende a percibirlo inmediatamente como todo el gobierno mundial secreto. Esto se debe a que los poderes de cada subgrupo son tan aterradoramente grandes y extensos ni los trabajadores leales ni la mayoría de los investigadores independientes tienen una idea real de estas dimensiones de la distribución del poder. Por eso hay tantas definiciones del gobierno mundial oculto. Para unos es el Grupo Bilderberg, para otros el Comité de los 300, el Consejo de Relaciones Exteriores, luego el FEM y actualmente cada vez más el pulpo omnipresente BlackRock, Vanguard, similares. Y desde la revelación del denunciante del Magaldi, se tiende a considerar a las llamadas logias originales como el gobierno mundial más secreto de la actualidad. Pero la realidad es que todas las fundaciones masónicas mencionadas pertenecen a un mismo club. Hay que entender que gran parte de lo que se nos presenta como competencia, ya sea a nivel político, económico, científico, religioso o incluso militar, no es en realidad más que diferentes funciones de un mismo sistema de dominio mundial. Si ahora recorremos esta organización masónica en su estructura piramidal de arriba abajo, solo estamos siguiendo el hilo conductor de la estructura de poder con sus áreas de responsabilidad claramente definidas. Todos ellos son órganos complementarios de un mismo club que aspira a dominar el mundo. En la cima de la pirámide se encuentra el llamado Consejo de los Tres de la Logia de Osiris. ¿Lo podéis conectar? De donde viene la historia babilónica, es el Consejo de los Tres. Y este pulpo tiene 3 corazones. Si tú quieres matar a un pulpo, si le das a un corazón, no lo matas.
mit einem Schlag Schachmatt setzen. Wenn du Y schaffst, si den Kopf tú umzudrehen, puedes dass die drei matar Herzen nach a un außen kommen, pulpo dann ist die solamente de una Spannung forma, y es fertig. cogiendo la Bild cabeza gefällt y girándola. Zuoberst der sogenannte Rat der Drei von der Osiris-Loge. Das sind die Y drei aquí Oberhäupter, der Rothschild, está este consejo de los tres. Rockefeller und Se Windsor, trata de die los das tres jefes de las dinastías Rothschild, Rockefeller y Windsor. Die Windsors regieren Großbritannien Los seit Windsor gobiernan a 1917. Gran Nach diesen drei Bretaña herrscht desde der Rat der 1917. 13 von der Horus-Loge. Horus. Por debajo de estos tres se encuentra el consejo de los 13 de la logia de Horus. Deren Vorsitz das Oberhaupt der Se Rothschild. trata de representantes de 13 dinastías hereditarias von der presididas por el jefe de los Rothschild. Hört ihr's? Y por encima de ellos está el consejo Das sind die de los 33 Vertreter von Erbdynastien und ausgewählte Persönlichkeiten. de la logia Heliópolis. Se trata de 33 representantes de dinastías hereditarias y personalidades seleccionadas, presidido por el jefe de la familia Rockefeller. Luego viene el comité de los 300, Der schwarze Adel und die reichsten Familien presidido por el jefe de la Casa Real Británica. schon seit Jahrhunderten. Aquí se reúnen la nobleza negra y las familias más ricas del mundo Einige bedeutende Mitglieder occidental, que como es sabido llevan siglos controlando sus gobiernos. sind hier. Das sind Algunos miembros importantes aparecen aquí en la pantalla. Ebene wirkt das CFR. En el quinto nivel actúa el Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, Initiative dieser Sache hat soll auch wieder Rothschild gehabt haben. Die y esta fundación se le atribuye a la iniciativa de los Rothschild bedeutende CFR y la financiación seht ihr a los auch wieder de hinten Rockefeller. eingeblendet. Seht ihr? Aquí podéis ver a importantes estrategas del Consejo 36 erst de Relaciones Exteriores. bekannt gewordenen Urlogen sollen auch auf Initiative der Rothschild-Familie gegründet worden sein. Auf allen Kompetenzebenen finden wir also immer wieder eine Aquí en todos los niveles encontramos siempre a alguien de los Rothschild o Rockefeller. die von David Rockefeller Aquí en und Henry Kissinger gegründet wurde. Aber el auch die grupo Trilaterale Bilderberg, Kommission fundado por David steht auf die Rockefeller y Gründung von Henry David Kissinger, Rockefeller, Henry Kissinger und Zbigniew pero también la Comisión Trilateral, que se remonta a la fundación de David Rockefeller, Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski. mit seiner von ihm gesponserten Gates Foundation. Y en el sexto Society Foundation peldaño wieder eine Stiftung se puede encontrar el masón Bill Gates con su fundación Gates, patrocinada por él mismo. Y la Open Society Foundation es la otra fundación de George Soros, la Fundación Rockefeller. Es por supuesto una fundación de los Rockefeller, etc. Y como veis, es solo a partir de aquí donde comienzan los brazos individuales del pulpo. Y aunque el hilo conductor puede variar ligeramente según el tentáculo, y por cuestiones de tiempo voy a omitir los fundadores y los nombres que se repiten, pero dentro de cada brazo del pulpo hay organizaciones superiores, como por ejemplo el mayor gestor de activos y belicistas del mundo, BlackRock, el Foro Económico Mundial, el grupo de expertos financieros, el grupo de los 30, la UNO, la OMS, etc. Y por desgracia, un tentáculo gigante no solo atraviesa nuestros sistemas políticos desde la derecha hasta la izquierda, sino también nuestro sistema judicial, nuestras leyes y los tribunales internacionales. Y mirad, la Primera y Segunda Guerra Mundial, debido a su horror, hicieron necesaria y aceptable la introducción del derecho internacional. Desde el principio, la masonería fue tanto el motor de la puesta en escena de estas guerras como la fuerza impulsora del derecho internacional. Aquí se refleja la estrategia a largo plazo del masón de alto grado y satanista Albert Pike. A continuación voy a enumerar una serie de fundaciones y organizaciones masónicas que están bajo la fuerte influencia de los masones. Sin aportar pruebas en este discurso. Lo dicho, las pruebas y las fuentes lo encontráis aquí en esta carta, mapa de masónico.
Y está con todo detalle, incluyendo los nombres de los fundadores, las conexiones, las fechas y toda información relevante. Y con solo clic lo tendrás todo a tu alcance. Y todos son estas fundaciones de los masones. Consejo de Seguridad de la ONU, Corte Internacional, Corte Penal Internacional, Tribunal Europeo. Y aquí están los nombres de los fundadores. Im Themenbereich Medizin, Krankenhandel finden sich folgende Freimaurergründungen oder Organisationen mit Verfilzungen zur Freimaurerei. En el ámbito temático de la medicina, comercio, se encuentran las siguientes fundaciones masónicas u organizaciones relacionadas con la masonería: Pfizer, la autoridad reguladora EMA, Cruz Roja, la OMS, la FDA, Johnson & Johnson, CDC, Johnson & Johnson, La Roche, BioNTech, GSK, GlaxoSmithKline, Sanofi. Gründer der Impfidee, Fundadores de la idea de la Edward vacunación: Jenner, Robert Edward Koch, Jenner, Robert Louis Koch, Pasteur, Louis Pasteur, Joseph J. Quignon. Gates Fundación Foundation, Gates, CEPI, CEPI, Ärzte ohne Médicos Sin Grenzen, Fronteras. Themenbereich Terror, Área Krieg, temática terrorismo y guerra: la CIA, FSB, FSB, KGB, MI6, MI6, Gladio, es un nombre Al-Qaida, clave de Münchner una Sicherheitskonferenz, unidad secreta en Italia: Al-Qaeda, OTAN, Drahtzieher Conferencia de Seguridad de 9/11, Múnich, inklusive OSCE, 9/11 Cerebro del 11 de septiembre, NIST, Carlyle Group. Themenbereich Wissenschaft, Área temática ciencia: Palantir, CERN, Leopoldina, la Real Sociedad, DARPA, Evolutionsbiologie, la biología evolutiva, Bewusstseinskontrolle, control de la MK Ultra, conciencia o MK Ultra. Themenbereich Bildung, Área Erziehung, temática educación o formación: Universitäten, universidades, Massachusetts Institute of Instituto Technology, Tecnológico de MIT, Massachusetts, Stanford Universidad de Stanford, Universidad de Harvard, Imperial College of Colegio Imperial de Londres, University of Cambridge, Universidad de Cambridge, University College Universidad College London, London, University of Universidad de Chicago, Chicago, Yale Universidad de University, Yale, Skull Skull and Bones, University of Universidad de Oxford, Oxford. Internationale Organizaciones internacionales de educación: OECD, OCDE, UNESCO, UNESCO, UNICEF. Kinderhilfe, Organizaciones de ayudas a los niños: Save the Children, International Planned Parenthood Federación Federation, Internacional de Planificación Familiar, World Vision International. Themenbereich Medien, Área temática medios de comunicación: Agence AFP, France Presse, AP, Associated Press, Reuters, The Walt Disney Company, Metro Goldwyn Metro Goldwyn Mayer, MGM, Warner Brothers, Warner Brothers, Motion Picture Motion Picture Association, MPA, 20th Century Fox, FSK, FSK, Globale Freimaurer Tech, gigantes tecnológicos masones globales: Microsoft, Apple, Google, Facebook. Themenbereich Umwelt, Área temática medio ambiente, tecnología: WWF, WWF, NASA. Themenbereich Área Politik, temática política: ONU, EU, la administración de la UE, el G7, G7, el G20. Themenbereich Wirtschaft, Área temática economía: BlackRock, Vanguard, Blackstone, Blackstone Group. Veis, queridos amigos, aquí podríamos seguir durante horas, pero por hoy ya es suficiente. ¿Nos habéis dado cuenta por qué las películas
son cada vez más confusas. ¿Nos habéis dado cuenta por dónde están las relaciones entre uno y otro? Todo tiene una lógica. Y el satanismo quiere quitar todos los valores que existen. Es una... Si tenemos en cuenta que estos ambiciosos dominadores del mundo son los instigadores y beneficiarios de casi todas las grandes guerras del pasado, y si además consideramos que estos mismos círculos han elaborado un programa completo para expropiar a todos los pueblos de la tierra y someterlos a una vigilancia total, solo puedo sugerir lo siguiente. En lugar de entrar en sus guerras y caer en su locura de las vacunas, sus mentiras sobre el clima, sus programas de expropiación y similares, sería mejor sacar a la luz toda esta trama secreta y examinarla a fondo mediante un tribunal independiente. Y si se confirma lo dicho hoy, detener a los responsables. Auch diese Recherche, wie die Hunderte von uns über Monate zusammengetragen haben, auch das ist immer noch. Sin embargo, con armas humanas no se puede vencer a esta organización secreta. Lo quiero otra vez enfatizar. Con armas humanas no se puede vencer a esta organización secreta, ya que cuentan, por ejemplo, con la OTAN como su ejército privado secreto. Por eso es tan urgente un despertar mundial de los pueblos. Necesitamos una transparencia total en estos asuntos y un alejamiento igualmente total de sus belicismos y sistemas de fraude. Lo que se necesita ahora es una unión de los pueblos engañados para una resistencia sinérgica activa. Y esto solo puede lograrse si realmente todas las personas de todas las naciones, de todas las religiones, filosofías y sectores de la política, la ciencia, la economía, la cultura, todos se activan. Pero la secta satánica aquí tratada ya ha hecho un gran trabajo a lo largo de los siglos, porque ellos han dividido deliberadamente a todos los grupos de interés mencionados y los han manipulado a través de los medios de comunicación. Solo en un aspecto han logrado estos conspiradores secretos crear una unidad mundial. Y eso es la opinión de que uno mismo no puede hacer nada. Que algún salvador debe venir de afuera para poner fin a este caos irremediable aquí abajo. Y lamentablemente esta visión unánime prevalece en todas las religiones y filosofías. Y también fundamentalmente en cada ciudadano medio de la tierra. Pero esta expectativa pasiva se ha difundido de forma muy deliberada y se ha despertado estratégicamente. Cada vez que hablas con alguien sobre los problemas reales del mundo, obtienes la misma respuesta. Sí, esto es realmente terrible, pero yo no puedo cambiar nada. Y así unos esperan a su Salvador del cielo, otros
estadounidenses, otros a los israelitas, otros a los 2 testigos del Apocalipsis, etc. Pero tiene que ser al revés, queridos amigos. Tú y yo, cada uno de los ciudadanos del mundo, tenemos ahora que actuar. Todos unidos. O de lo contrario, no habrá nada que hacer. Nada. Y yo digo, venid y levantaos. Alzad vuestra voz, todos nosotros, los seres humanos. O necesitamos a vosotros, musulmanes, hindúes, budistas. O necesitamos a vosotros, cienciólogos, mormones, cristianos, testigos de Jehová, iglesias libres. Aquí también se necesitan todos los esotéricos, todos los humanistas, todos los de izquierda y derecha y también los del centro político. Levantaos con nosotros, científicos, técnicos, activistas medioambientales y juristas, jueces imparciales, fiscales y periodistas despiertos. Os necesitamos a vosotros, creadores culturales, así como vosotros, médicos, profesores, educadores. Sí, a todos. Y quiero ahora al final enfatizar nuevamente lo del principio. Porque Dios mora en todos vosotros y quiere expresar su poder y su fuerza. Sí, su perfección a través de vosotros. Como dijo Jesús, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y no hacer ninguna guerra de religiones más. Como lo he dicho en mis 2 discursos anteriores. Podemos vencer a todos esos aparentemente invencibles mediante nuestras órdenes, nuestras proclamaciones y oraciones pronunciadas con fe y sinergia, y tal como las pronunciamos creadoramente cada mañana de 6 a 6:05 en todo el mundo. Estas oraciones de fe ponen en movimiento a las huestes celestiales que llevan milenios esperando que les demos luz verde para intervenir. Hemos escuchado hoy. Todo este secreto es para todo el mundo. Porque la última batalla se libra en un plano puramente espiritual. Puramente espiritual. Aquí no estamos hablando de armas humanas o de armas aún más letales que las que ya conocemos. No, estamos hablando de órdenes sinérgicas que proclaman al mismo tiempo todos los amantes de la paz y los justos, que dicen algo así como, un ejemplo, nosotros decimos algo así como, todos vosotros, satanistas de sociedades secretas, juzgaos a vosotros mismos, delataos a vosotros mismos, destruíos a vosotros mismos. Y ya no puede ser tarea de seres humanos indefensos o incluso de potencias armadas doblegar a tales rebeldes. El último acto consiste en el juicio propio, la traición propia, y si no hay otra opción, la autodestrucción. Porque es como un fuego que viene sobre ellos. Y todo eso es una guerra espiritual.
All ihr Geheimbundsatanisten, richtet euch selbst. Todos vosotros satanistas de sociedades secretas, juzgaos a vosotros mismos, delataos a vosotros mismos, destruíos a vosotros mismos. Bewaffneter Mächte sein, solche Unbeugsamen in die Knie zu zwingen. Ich sage es nochmal, der letzte Akt besteht im Selbstgericht, im Selbstverrat. Y el último acto consiste en el juicio propio, la traición propia, y si no hay otra opción, la autodestrucción. Así actúa Dios en estos últimos tiempos. Eso es el secreto, porque así está en el texto del Nuevo Testamento. Das wurde auch von diesen Leuten kastriert oder verändert, falsch übersetzt. Y esta gente lo ha traducido 5:13 wird zuerst einmal geschildert, mal, porque en Apocalipsis 5:13 se describe que en la ronda final no habrá ninguna coacción externa, porque incluso los peores se juzgarán a sí mismos. Lo podéis leer. Y en Apocalipsis 18:20 se testifica que Dios mismo ejecutará este juicio tan pronto como sea pronunciado por los labios de todos los justos. Sí, este juicio entonces se dirá y entonces se hará a través de los labios de todas estas personas. Y tiene que ser dicho por todos vosotros. Hört mal, wie es wörtlich heißt, und ich zeige euch, wie man solche Texte kastriert hat. Jetzt reden wir von dieser Estamos hablando de esta batalla final, del típico Armagedón en el espíritu. Das ist die Endschlacht, die Weltschlacht, wo Licht, Finsternis entschieden wird. Und wenn wir, ich sage jetzt, wie es ist, wenn wir diesen Kampf Y si nosotros perdemos esta pelea, die wir einander lieben, das Licht und die Gerechtigkeit, entonces esto volverá a pasar. Kampf verlieren, dann wird das Armageddon geschehen, das uns immer angedroht wurde bisher. Y sucederá el Armagedón que nos han estado advirtiendo en la Biblia. Y esto depende de si nosotros decimos las cosas, proclamamos estas cosas. In Wirklichkeit im Urtext steht heute noch, nur anders übersetzt worden, gestrichen worden, zensiert worden von dieser Bande. Sei fröhlich über sie, sagt Gott über diese Menschen. En Apocalipsis 18:20 dice, alégrate por ellos, oh cielo, Ihr Gott verfügbaren und Gesandten y vosotros los disponibles de Dios, mensajeros y profetas. an ihnen vollzogen. Und weißt du, was heute in der Bibel steht? Gott hat für euch das Urteil vollzogen. Also warten wir auf Gott, sie haben das kastriert. Porque Dios ha ejecutado vuestro juicio sobre ellos. Y en la Biblia de hoy dice que Dios ha hecho este juicio. Verfolgt haben übrigens. Ich bin auf all diese Dinge gekommen, weil ich die Frage beantwortet haben musste. Warum verfolgt mich die ganze Kirche, wenn ich gerade... Y entonces yo me pregunto a veces, ¿por qué me persigue toda la iglesia cuando yo digo estas cosas? Dann bin ich dahinter gekommen. Das sind gar keine Pfarrer. Das sind Wölfe im Schaf. Y entonces me doy cuenta, estos no son ningunos pastores, son lobos vestidos de ovejas. Ja, das alles machen, dann predigen sie, der liebe Heiland Y wird todos predican, sí, el Salvador vendrá y hará todo por vosotros. Die Bibel sagt genau, Y la Biblia dice exactamente lo contrario. kommt durch dich oder A través de ti y a través de mí vendrá Dios. oder kommt nicht. Und kommt auf seine Art. Kommt nicht so wie die Y Él anderen vendrá a su manera, macht noch mal einen blutigen Krieg oder no was. con ninguna guerra sangrienta. Euer Urteil an ihnen vollzogen. Y Dios ha ejecutado vuestro juicio sobre Das wir ellos. sprechen. Richtet euch selber. Verratet euch selber, werdet zu Whistleblowern. Juzgaos a vosotros mismos, delataos a vosotros mismos con los informantes, destruíos a vosotros mismos. Lasst uns drum zum Schluss gemeinsam dieses Urteil sprechen im vollen Glauben. Y al final pronunciemos todos juntos este juicio. Ein von diesen Tagen der Gebetsproklamationen, die wir euch noch aushändigen werden. Ich lese es mal Yo lo voy a leer. So klingt das dann am Morgen überall auf der Welt. Wie vereinigt ausgesprochen, Como se ha dicho unánimemente, wie vereinigt ausgesprochen kommen venid ihr hipócritas, Heuchler angekrochen.
Entonces confesáis por vosotros mismos a quién, cómo y qué le habéis hecho. Gritad al mundo entero, cómo habéis engañado con dinero a nuestros guardianes, que nos protegen hasta que vuestra suciedad los devoró. El fuego salvador arde en vosotros con tanta intensidad que lo confesáis hasta que todos saben que todo era mentira y engaño y quién pertenece a la banda de ladrones. Un poco poético, pero aquí así funciona. Por favor, conseguid nuestro folleto de proclamación de 31 días. Encontraréis el enlace para descargarlo al final y lo incluiremos también en el texto de la emisión cuando se publique este discurso. Y aprovechemos entonces a diario esta oportunidad que nos ha sido prometida del cielo. Y así estaremos juntos cada día, al menos 5 minutos, y si podéis, 15 minutos. En cada país del mundo a su hora, de 6 de la mañana, 6:15, 6:05, para ir profundamente hasta la sanación. Gracias por escuchar con paciencia y por conectaros sinérgicamente. Os queremos y os necesitamos. Yo diré, soy Ivo Sasek, que está ante Dios desde 1977. Gracias, papá, por este discurso tan increíblemente fundamentado y exhaustivo. Se me ha puesto la piel de gallina varias veces mientras lo escuchaba. En los últimos días me he dado cuenta de lo mucho que has trabajado para preparar este discurso. Y muchas, muchas gracias. Cuando se dice algo así hay una increíble oposición, os lo puedo asegurar. Pero como ya os he anunciado, voy a mostraros cómo esta investigación sobre la masonería está disponible para vosotros en detalle. Cientos de personas han trabajado en estas revelaciones únicas sobre la masonería. Desde el concepto, pasando por la investigación hasta la implementación técnica, ha sido un trabajo muy duro que ha durado muchos meses, pero el resultado es emocionante. Hemos recopilado las investigaciones en Betopedia, la enciclopedia libre de las voces contrarias, y ahora me gustaría mostraros cómo funciona el mapa mundial, cómo está estructurado y también daros algunos consejos prácticos de uso. Cuando venís a betopedia.org, y aquí hacemos clic en la categoría masonería. Y aquí hay una vista. Hay una vista como mapa mundial y hay una vista como lista. Y a día de hoy hay registrar realmente 100 fundaciones masónicas. Lo hemos logrado. Si vamos a la lista, aquí tenemos otra vista. Es para cubrir diferentes necesidades, pero tienen los mismos resultados. Y aquí si agrandamos el mapa mundial, podemos ir, por ejemplo, a New York. Y aquí podemos mirar, por ejemplo, una fundación, por ejemplo, BlackRock. Podemos hacer clic y aquí está, llegamos a un artículo donde se escribe todo en forma detallada, todo lo importante relacionado con BlackRock.
Y aquí el enlace también con la masonería, por ejemplo. Mithilfe der Filterfunktionen hier oben habt ihr die Möglichkeit, die wachsende Anzahl an Gründungen Y con la ayuda, por ejemplo, del filtro, se pueden realizar sus propias búsquedas y limitar el creciente número de fundaciones según las preferencias. Seht ihr hier, passt sich die Karte an und ihr seht nur noch die Ergebnisse. Y si, por ejemplo, se ven los resultados de la categoría terrorismo, se hace clic en la categoría terrorismo y se verá una selección. Esta carta, este mapa mundial es como una enciclopedia, es una obra de referencia y un diccionario. Y todo es totalmente gratuito. Y me gustaría daros algunas indicaciones prácticas sobre cómo podría ser esto en un futuro próximo. Por ejemplo, si se informa sobre la cumbre del G20 que tendrá lugar el 22 de noviembre, aquí pongo G20 y aquí está toda la investigación al respecto de este grupo. Está todo muy bien documentado y se puede basar con todas las referencias, todas las fuentes. Aquí hay varias organizaciones, UNESCO, UNICEF, y aquí puedes poner en vuestra investigación o en vuestro informe o la conferencia Bilderberg. Y aquí, por ejemplo, se pueden encontrar documentos muy interesantes. Por ejemplo, una lista de participantes desde 1954 a 2025. Todo está en esta enciclopedia y para que lo podráis usar en forma gratuita. Y Vetopedia está en 21 idiomas, por ejemplo. Aquí en la parte superior se puede seleccionar el idioma. Aquí estamos escogiendo, por ejemplo, español. Y si algo no está todavía traducido, puedo clicar y puedo traducir al español. Y así funciona en todos los idiomas. Ihr dürft eure Gründungen, euer Wissen uns unbedingt mitteilen, hat mein Vater auch schon gesagt. Bei Vetopedia ist es immer so aufgebaut. Y aquí podéis también compartir vuestros conocimientos. Aquí, si clicamos en introducir fundación, por ejemplo, aquí puedes introducir tus investigaciones con tus fuentes. Aquí está el formulario. Y aquí todo está para que que se pueda completar esta enciclopedia. Jahrhunderte alt, geheim und versteckt,
Fäden gezogen und Pläne ausgeheckt. In Logen und Bünden an die Hebel der Macht. Ganz subtil unterwandert im Nebel der Macht. Unsere schöne Welt liegt im Netz der Logen gebannt. Gefangen wie eine Fliege im Spinnennetz unser Land. Weltherrschaft Clubstricken jetzt das Rad der Zeit. Komitee der 300 Bilderberger, ihre Arme reich und weit. Der größte Umbruch aller Zeiten ist im Gange. Weltumspannend, gigantisch, wir warten schon nicht lange. In allen Ländern stehen Kämpfer des Lichts bereit. Nimm acht du deinen Stab, es ist soweit. Nie zuvor waren wir so nah dran. Jetzt kommt Licht in alle dunklen Ecken. Nicht irgendwann, nie zuvor waren wir so nah dran. Alles lückenlos aufzudecken ist unser Programm. Wenn du das tust, hast du Power ohne Ende. Böse Herrscher fliehen, so kommt die Wende. Reih dich alles Lied in unsere Kette. So fesseln wir das Böse jede Wette. Spot on, auf den Krakenkopf fällt Licht. So werden seine Krakenarme lahm, verlieren ihr Gesicht. Auf uns gelegte Depression kommt über sie. Und Verwirrung aussichtslos, wie noch nie. In ihren eigenen Netzen werden sie verstrickt. In ihre eigenen Stricke fest verzwickt. Die Panik, die sie schüren auf sie selbst, wendet sie sich jetzt. Unsere Erhöhung kommt und auch Ruhe zulässt.